poder mirar si va mejorando o si por el contrario está mejorando, o sea, a pesar de que esté en el rango, pero mirar realmente cómo se va. Entonces, la diabetes es uno de los indicadores importantísimos, porque cuando hay hiperglicemia asociada a una diabetes mal controlada, esto disminuye tanto el flujo sanguíneo como la oxigenación de los tejidos. Entonces, se dificulta mucho más lograr una buena cicatrización. Cuando hay estrés, se ha comprobado cada vez más en los estudios que definitivamente el estrés, la ansiedad, todo ese acelere que mantenemos siempre se refleja en nuestro cuerpo. Entonces, el dolor de columna, diferentes dolores y malestares, y lo mismo pasa en la cicatrización de heridas. El mismo estado de estrés puede conllevar hiperglicemias a otras alteraciones que dificulten también la cicatrización. La movilidad, es muy importante en una persona con herida, así como lo hablamos de cáncer, que muchos lo pusieron en el caso clínico. Para una herida es fundamental la movilidad, porque la movilidad me ayuda a mejorar la oxigenación y el flujo sanguíneo. Entonces, que tengo un pie diabético, pues obviamente si está recién amputado, la movilidad no va a ser caminar, pero sí fisioterapia, si sea acostadito en la cama, que le ayude a ese movimiento. Que tenemos un paciente con una úlcera por presión en la parte de atrás, que es donde normalmente se presentan, porque está postradito en cama, porque está en UCI, porque ya, bueno, por cualquier condición que tenga, pero está postradito en cama. Son personas que cuando hablamos de movilidad no le estamos diciendo vaya a camine, porque sabemos que no lo va a hacer. Pero la fisioterapia es fundamental en estos pacientes, importantísimo hacer terapia. Y dentro de la fisioterapia le enseñan al familiar cómo es que hay que hacer esos movimientos. Entonces el paciente está acostadito, que le levante la mano, no sé, 20 veces, doblarle la rodilla. Esa movilidad es la que me ayuda a crear un flujo sanguíneo y oxigenación. Por eso en úlceras es fundamental, y por eso es que con los pacientes, después de una cirugía, se trata de que se ponga lo más rápido posible. Si el paciente hoy le hicieron una cirugía, o a la mañana, si sea una cirugía grande, obviamente hay cirugías que tienen una condición especial, pero así la cirugía sea grandecita, casi que la recomendación muchas veces es que al otro día esté de pie, porque entre más rápido se mueva, más rápido va a mejorar la oxigenación, el flujo sanguíneo, y pues más rápido va a ser la cicatrización. Y el último, que cuando hablamos de componente nutricional, hay algo relacionado con la micronutrición. Micronutrición es diferente a inmunonutrición. Esto para que lo tengan en cuenta. En úlceras o en heridas se trabaja con micronutrición, que ahorita miramos los nutrientes, pero son diferentes a la inmunonutrición. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí que nos dicen de manera general, que en el ámbito hospitalario se puede tener pacientes que empeoran su estado hasta un 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente llegó sano a su hospitalización. Un accidente, no sé, aquí abuelita se cayó, se golpeó la cabeza, quedó en la UCI, como el ejemplo. Es un accidente donde la persona llegó con un buen estado nutricional, nosotros llegamos bien, pero hospitalariamente se puede tener una desnutrición hasta el 60%. Quiere decir, de 100 pacientes que llegaron bien, de 35 a 60 pueden presentar desnutrición hospitalaria, o sea, durante la hospitalización. ¿Eso a qué se debe? A los ayunos prolongados que se tienen tanto en la hospitalización, a que no se tiene un inicio temprano en la nutrición literal, si dado caso la requiere, o nutrición parenteral si realmente no hay ninguna vía de acceso desde la nutrición literal. Entonces, todos esos procedimientos han conllevado a que la desnutrición cada vez sea mayor, y si estamos hablando de un paciente que llegó con una herida, pues obviamente la desnutrición va a agudizar más la herida, ¿cierto? Porque no tiene el sustrato o el compuesto energético para ayudar en esa recuperación de la herida. Entonces, en este caso, en lugar de mejorarse en el ámbito hospitalario, pues antes se va a complicar más. Hay algo importante, y es en cuanto a estas escalas. Estas escalas no las aplicamos nosotros, los aplica exclusivamente en enfermería. Sea auxiliar, sea jefe cualquiera, pero la aplica es enfermería. ¿A quiénes se les aplica esta escala? A todo el paciente que se sospecha que puede tener una úlcera. Quiere decir, alguien está hospitalizado, no sé, por una falla cardíaca que está caminando, entonces se sospecha una posible úlcera. Pero en un paciente que está lúcido,
si se sospecha que se pueda presentar una úlcera por el solo hecho de estar quietecito. Entonces, por ejemplo, en la UCI, al 100% de los pacientes de enfermería les aplica esta escala. Lo mismo en hospitalización, pero a los que tienen riesgo de presentar una úlcera. Entonces, el que está en hospitalización, que tiene cáncer, por ejemplo, que está muy mal y está en cama, tiene un riesgo muy grande de una úlcera. O el que tiene el diabético, que le amputaron el piecito, entonces ya está quietecito, se mueve muy poco, aumenta el riesgo a una úlcera. ¿Qué es importante de estas escalas? Como les digo, no las aplicamos nosotros. Pero de aquí lo importante es que sepamos que dentro de las escalas se tiene muy en cuenta el componente nutricional. O sea, se les pregunta en esta escala si el paciente come o no come bien. ¿Cuál es el problema? Que como lo aplica enfermería, pues no sabemos para enfermería cuál es el concepto de comer o no comer bien. ¿Cierto? Puede que enfermería diga, no, él se come todo lo que le traen, come muy bien, pero no sabemos si realmente lo que le traen es lo que él se debería consumir. ¿Cierto? Entonces, está muy bien que las escalas de enfermería incluyen el componente nutricional, pero si nosotros trabajáramos en esa parte, deberíamos por lo menos casi que estandarizar a enfermería, digo nosotros que somos en el campito de nutrición, podríamos como que estandarizar o ampliar un poquito a enfermería el concepto de nutrición para que cuando aplique la escala sea mucho más preventivo. Y no nos llegue a nosotros, volvemos a lo mismo, que cuando ya tiene una úlcera tan grande, que ya es muy demorado de cicatrizar, no difícil. Las heridas se llaman heridas, las heridas crónicas se llaman heridas de difícil cicatrización. No quiere decir que no cicatricen, sí cicatrizan, pero con una difícil cicatrización. Está mucho más demorado que si hubiera sido una herida de todo con un buen proceso, ¿cierto? El componente nutricional realmente es demasiado importante para el manejo de las heridas. La nutrición en un paciente de heridas es como ponerle, por ejemplo, gasolina al carro. Si yo no le pongo gasolina al carro no avanza. A ese paciente le pueden hacer muchas curaciones en enfermería. Le hace y le hace y le hace curaciones. ¿Qué es lo que le ayuda a formar tejido? ¿Qué nutriente? La proteína. Y la micronutrición que ahorita la miramos. Pero la proteína, ¿cierto? Entonces, a este paciente no le damos proteína, por muchas curaciones que le realicen, no tiene el combustible para formar tejido. Por eso es que la alimentación es fundamental. Y a estos pacientes hay que insistir mucho en que realmente tengan un buen consumo de proteínas, y en muchos de ellos se requiere inclusive módulos de proteínas que me ayuden a reforzar ese aporte. Cuando hablamos de nutrición, entonces estamos hablando que es una relación entre lo que yo como y cómo mi cuerpo se siente, ¿cierto? Es comer bien, pero que mi cuerpo se refleje que estoy comiendo bien, ¿cierto? O que estoy consumiendo de acuerdo a mi necesidad. ¿Cuándo hay malnutrición? Ya sabemos que cuando hay un déficit o un exceso. De aquí que es lo importante, que si hablamos de un déficit, o sea, bajo peso, o deficiencia de algún micronutriente específico, sarcopenia, por ejemplo, es un tipo de déficit, porque aquí no estamos hablando específico, o sea, una parte es el peso, pero no es solamente peso, sino déficit de alguno de los nutrientes también podría aplicar. Dice que cuando el índice de masa corporal está bajo, o se tiene una pérdida de peso, eso se asocia con un mayor riesgo para desarrollar lesiones por presión. ¿Listo? Entonces, el índice de masa corporal bajo, claro, eso que me está reflejando, que tengo bajas reservas de proteína y por lo tanto menos reservas, pues vamos a repetir la palabra, menos reservas para cuando se me pueda presentar una herida. Entonces, estoy aumentando el riesgo. Mayor retraso en la cicatrización, claro, por la baja masa muscular, y mayor dehiscencia de las suturas. Quiere decir que hay riesgo que la herida se abre, ¿cierto? Aumenta el riesgo, ¿por qué? Porque no hay proteína que nos ayude a fijar bien esa piel, a que haya una buena cicatrización. Ahora, cuando hablamos de exceso, son factores de riesgo para desarrollar tanto ¿qué es una lesión por presión? Es esas lesiones de cuando estoy siempre en un mismo punto. Del paciente que todo el tiempo está sentadito. ¿Cómo? Eso. Años atrás se llamaba úlceras por presión. Ya cambió el término, creo que fue en el 2015, que cambió el término y ya no es úlceras por presión, sino lesión por presión. Pero es lo mismo. Eso cambia la terminología, pero es lo mismo. Esta lesión por presión, entonces, es cuando yo siempre estoy sobre el mismo punto. La persona que, no sé,
abuelito de la casa, que todo el tiempo está sentadito en la misma silla. ¿Qué hay que hacer? Porque no solamente es hospitalario, también puede ser en la casa. ¿Qué tenemos que hacer con ese adulto que está en la casa sentadito todo el tiempo? Siquiera cada 15, 20 minutitos, pararlo a que camine, ¿cierto? Darle la caminadita y que vuelva y se siente. Que no puede caminar, entonces hay que cambiarle las posiciones, ¿cierto? Que está así, entonces a los 15 minuticos se debería estar para un lado, luego voltearlo para el otro, pero despejar partes de la piel. Eso le afecta mucho a las personas flacas, ¿no? Son flacas porque por ejemplo el hueso lastima mucho. Cuando son delgados o tienen un déficit, claro, les afecta demasiado, pero también cuando hay exceso, porque es que el exceso de tejido adiposo, como ya dijimos, nos afecta tanto la oxigenación, nos afecta el flujo sanguíneo y nos aumenta el riesgo a úlceras venosas. Esa es una de las úlceras que se presenta mucho en la obesidad. Claro, por el por estar bien, te haces troncos y también la posición. Si estás solamente sentado en un solo punto, de la misma forma. Pero si las heridas, por ejemplo, las de los que se hacen por los que, esas heridas afichas. Esa es una lesión que se presenta cuando, por decir algo, a un adulto mayor que lo bañan, si no puede, pues solito, que lo bañan, y esos pies, lo que usted dice, no se les dejan bien. Pero ya seguro le cambiaron el nombre porque una úlcera es como algo más profundo y una lesión puede ser un poquito más superficial. Sí, porque ya no se dice úlceras por presión, significando lo mismo, sino que ya el término lo cambiaron a lesiones por presión. Que han mostrado varios estudios que la obesidad está muy asociada a una deficiencia de vitamina C. Eso lo han mostrado varios estudios. ¿Eso a qué conlleva? La vitamina C es la que contribuye a la formación de colágeno. Entonces, claro, si hay deficiencia de vitamina C y hay deficiente combustible para la producción de colágeno, pues menos cicatrization de la herida. Entonces, incidencia de la dehiscencia también nuevamente de la herida, ya es lo contrario. Aquí porque no tenemos un sustrato que ayuda a que se fije la piel, porque no hay proteína. Aquí por la obesidad, pues el riesgo es a que se expanda y también se abra la herida. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tanto en déficit como en exceso, afecta la cicatrización de las heridas. Ahora, ya pide manera general, donde dice que el estado nutricional es decisivo para desarrollar lesiones por presión. El estado nutricional previo, porque es que ese estado nutricional previo es el que me ayuda a ser preventivo, ¿cierto? Obviamente puedo tener un estado nutricional muy bueno, pero si no tengo buenas medidas como el movimiento, que me estén moviendo si yo no me puedo mover, o la misma persona que siempre esté en la misma posición, pues igual desarrolla el riesgo. Y bueno, esto es muy importante, que para el protocolo de Londres ya las lesiones por presión se consideran una acción insegura. ¿Qué es este término? Hoy en día en los hospitales es demasiado utilizado. Lo de acción insegura, es un acto inseguro, es una condición insegura. Todos esos términos desde el ámbito hospitalario se utilizan mucho. Y son parte de los que son medidos como indicadores de calidad a nivel hospitalario. Por eso, que a nivel hospitalario se presente una lesión por presión, eso es muy mala señal, por decirlo así, o esto refleja muy mal los cuidados que los hospitales están teniendo con la población que no se puede movilizar. ¿Cierto? Por eso la mayoría de los hospitales tienen como uno de los principales objetivos 0 lesiones por presión. Y a eso le insisten demasiado, tanto en UCI, que es donde más se puede presentar porque el paciente está quietecito, tanto en UCI como en un paciente hospitalizado. Las lesiones por presión hay que evitarlas demasiado. O también pasa mucho en los lugares geriátricos, que es donde tienen a todos los adultos mayores, de pronto el que no se puede movilizar casi, y por allá cada hora y media o 2 horas se acuerdan de movilizar. Y después, cuando van a ver en algún momento, tiene una herida tan grande que ya la dermis, la epidermis, toda está tan afectada que ya es una herida muy grande que requiere hospitalización. Hay pacientes hospitalizados solamente para el manejo de la herida, porque está tan avanzada que necesita un seguimiento mucho más minucioso pues, para tratar de recuperar esa herida. En cuanto al componente calórico y nutricional que tenemos, en un paciente que presenta un peso adecuado, por ejemplo,
Su requerimiento calórico y proteico aumenta mucho en vista de que necesita combustible para sanar la herida. Él necesita su combustible, quiere decir calorías, proteínas, nutrientes, para su funcionamiento diario. Pero él necesita consumo extra porque es que él está formando tejido. Entonces, por la formación de tejido, ya su requerimiento se ve mucho más aumentado. Por eso es que tenemos que personas con bajo peso tienen un requerimiento de 30 a 35 calorías por kilo de peso. Eso ya lo sabemos. Quiere decir que con bajo peso el requerimiento aplica igual que en la fórmula del pulgar, que ya no la sabemos. ¿Cierto? Sí se la sabe, ¿cierto? Y 20 a 25. Yo quisiera que se aprendieran eso. De 20 a 25 sobrepeso, obesidad, de 25 a 30 adecuado, y de 30 hacia arriba, porque ahora pacientes que no van a 40 más, pero de 30 hacia arriba, bajo peso. Y bajo peso. ¿Cómo? De 20 a 25, sobrepeso, obesidad. Si quieres sobrepeso, obesidad. De 25. Y el bajo peso 30. Así. Recuerden lo que hemos dicho. De 20 a 25. Tengo el de obesidad, pues de pronto me voy a 20 o 21. Pero si tengo el de sobrepeso, no lo vayamos a 20, tengo que poner los 4 de 25. Ah, bueno, entonces yo dije, esa es otra forma de medir. Solo que está en lugar. Y está avalado clínicamente. Y una obesidad mayor. Pero obviamente aquí se la quieren. Pero nosotros hospitalares, por eso para nosotros. No, importantísimo eso. Acuérdense que a la fórmula del pulgar no lleva factor de actividad. No lleva. Que es que hace demasiado ejercicio, pues ahí sí habrá que aumentarle, pues que obviamente hace mucho ejercicio por el motivo que sea. Si es un deportista, no le vamos a aplicar esta fórmula, él tendrá otras fórmulas diferentes. Pero si es una población hospitalizada o como nosotros, perfecto, aplica la fórmula del pulgar. Adecuado 25 a 30. Y por encima de 30 cuando está bajo peso. Entonces, si miramos este bajo peso, que dice de 30 a 35, quiere decir que este requerimiento está igualito al de cualquier paciente con bajo peso. Este no cambia. Pero aquí, miren un paciente con un peso adecuado, que le vamos a dar de 30 a 35, o sea, un paciente con peso adecuado, le vamos a dar una dieta o un plan alimentario hipercalórico. Porque necesitamos darle mucho combustible para que esa ingresada. Estamos hablando de paciente crónico. Esto, es que en el agudo se aumentan proteínas, se va a ser rapidito y ya. Que ya ahorita vamos a mirar. Estamos hablando de crónico. Entonces, con el paciente crónico, normopeso, le damos dieta hipercalórica. Y ya sabemos la causa, obviamente necesita mucho más hidrato. Y ya si tenemos sobrepeso, obesidad, ya nos dan son otras fórmulas diferentes que aplicarían casi para de 25 a 30 calorías más o menos. Pero no está escrito en la literatura, entonces no pongan de 25 a 30, sino que es en la fórmula. Pero casi le da lo mismo. Mal hecho. Listo. Aquí, ¿qué es lo importante? Que en un paciente normopeso se da dieta hipercalórica. Eso es fundamental. Y en el que está bajito de peso, ya también estamos dando hipercalórica. Que me pida 38 calorías por kilo. Eso, normopeso y bajo peso igual. Y estas son las últimas guías desde el componente nutricional que tenemos para el manejo de heridas. O sea, que hoy en el ámbito hospitalario, en todas partes, estas son las guías que se están utilizando. No, este que les iba a poner que no se aumenta, viene este que sí se aumenta. Ahora, ya teniendo esto, listo. Tenemos ya ahora los macronutrientes. Algo fundamental, el tema del líquido. Gracias. Algo importantísimo con un paciente con herida crónica, los líquidos. ¿Por qué? Porque el paciente por la herida drena mucho líquido.
porque está sanando la herida. Entonces, a un paciente tiene, por ejemplo, una herida grandísima por el motivo que sea, tiene una herida grandísima por el motivo que sea, como esos pacientes les hacen curación y los vendan por 8 días, por 15 días, tienen un vendaje, pues ya después de haber hecho todo su proceso de curación, ellos empiezan a drenar líquido, ¿cierto? Eso se llama, se me fue la palabra. Pues así lo conoce uno, pero no se llama así. Uno lo conocería como suturar, sí, pero no es la palabra clínica. Ahorita me acuerdo cuál es la palabra, pero es eso, es drenar líquido, ¿cierto? Entonces, como ellos realmente por la herida, pierden tanto exudado, esa es la palabra, exudado. Ese es el exudado que ustedes. Como ellos tienen un exudado tan alto por la herida, ellos tienen un requerimiento de líquidos importantísimo de cumplir, inclusive estando hospitalizados. El paciente puede, no se va a tomar 2 litros de agua, porque eso va a ser de pronto muy difícil, pero son pacientes que tienen su alimentación normal y pueden inclusive tener líquidos solo para tomarse líquidos. Los líquidos que no le aportan nutrientes, pero te puede estar con líquidos solo para lograr cubrir el requerimiento de líquidos, porque el requerimiento de líquidos es alto. Entonces, por un lado, el tema de líquidos es importantísimo. Si lo miramos en cuanto a proteína, aquí qué es importante. Si miramos una persona, las heridas se clasifican en varios niveles. Entonces está como la herida nivel 1, que es una herida que apenas está empezando, que ya está enrojecido, solo rojito, pero no ha tenido ninguna mejoría. Sigue y sigue la piel rojita, o sea que la herida ya está afectada. Ya la herida de segundo nivel, que es cuando ya se tiene, que se empieza a dañar la piel, ¿cierto? Y a medida que va avanzando, obviamente va aumentando el nivel de las heridas. ¿Qué es importante aquí? Si tenemos una persona con una piel sana, o sea, como nosotros, cualquier hospitalizado que está su piel sana, el requerimiento habitual es de 0.8 a 1, ¿cierto? Como cualquier persona sana, podría ser ese requerimiento. Pero desde que empieza la herida a verse afectada, o sea, desde el primer estadio, que es cuando ya la piel está roja, de un adulto mayor, hospitalizado, ya se empezó a poner su piel roja, ya desde ahí estamos aumentando el requerimiento de proteínas. La herida está mayor, aumento más el requerimiento de proteínas. ¿Qué es lo habitual en una hospitalización? Que a nutrición la llaman cuando ya la herida está por aquí o está por aquí. Cuando dicen, no, esa herida no sana, llaman a nutrición a ver si la alimentación. A nosotros nos debieron haber llamado a a nosotros desde nutrición nos debieron haber llamado desde aquí, porque miren que desde aquí ya se aumenta el requerimiento. Y por lo general nos llaman cuando ya va por acá. Cuando ya definitivamente esa herida no sanó, ya vemos a nutrición a ver si la alimentación ya se pasa. Y ahora pasa mucho en los hospitales. Entonces, ¿cuál es como parte de esas recomendaciones? Que nosotros, desde que empiece a verse una herida afectada, ya debería ese paciente tener intervención con nutrición, porque ya hay que programarle dieta y hiperproteína. Ya con el solo hecho de tener una herida lastimada. Me encargo algunas cosas que compraré. Cuando nosotros en una hospitalización evaluemos un paciente postrado, quiere decir que está lúcido, no si están despiertos o están dormidos. Puede ser que tenemos en muchos despiertos, conversamos con el personal, ¿cierto? No siempre nos son entubados o son dormidos, está despiertico, conversamos con él, puede que hasta se siente en silla, aún está dormido, ¿cierto? Entonces, si el paciente está lúcido o está en una hospitalización, pero postrado, porque no se quiere mover, le da pereza o no puede, porque hay muchos pacientes que el desaliento, el desánimo, la pereza, la depresión, que no se quieren mover, todo eso aumenta el riesgo, obviamente, a la lúcida. Cuando tengamos ese tipo de pacientes, nosotros deberíamos de manera general por lo menos preguntarle si se está moviendo, si está cambiando de posición, o preguntarle al acompañante si lo están moviendo. No, es que no me volteo para este lado porque me duele y porque le duele. No, es que tengo aquí como una herida. O sea, es un paciente que inmediatamente hay que hacerle ajustes en la alimentación, porque ya está necesitando más proteína para que su piel no se deteriore. ¿Listo? Entonces, aquí qué es lo importante. En cuanto a proteína, tener muy presente que desde el primer nivel ya necesitamos manejo nutricional.
Y en las clínicas de heridas, hay clínicas de heridas, así como hemos dicho que están todos los grupos el de diabetes, hipertensos, el de la cirugía bariátrica y hay tantos grupos de la unidad renal, está la clínica de heridas. En la clínica de heridas, ¿a quiénes manejan? A los pacientes con heridas de difícil cicatrización. En una clínica de heridas debería estar la nutricionista, siempre apoyando todo ese proceso de alimentación. Y lo último que es en cuanto a calorías. Entonces diré que un paciente normal requiere alrededor de 30 calorías y luego se va aumentando. ¿Sí? Que va aumentando ese requerimiento. Y miren aquí la proteína, puede aumentar hasta 3 gramos por kilo. Pero viendo la parte renal, es un paciente crónico, ahí como ¿Qué creerían ustedes de la parte renal? ¿Qué pensarían en este caso? Si a un paciente renal sin diálisis, porque si quiere diálisis es muy distinto, pero si un paciente renal sin diálisis necesita, por ejemplo, 2 gramos de proteína, ¿qué haríamos? ¿Qué pasa con esa proteína? Sin diálisis, porque el que esté en diálisis, el que esté en diálisis aumenta su requerimiento de proteína, el que está en diálisis. Sin diálisis es que se hace restricción. Si el paciente no está en diálisis y tiene una herida, ¿qué pasa con esa proteína? Yo creo que ustedes estaban cambiando algo así, ¿no? Ya estaban comentando esa vez desde la Si era una proteína, yo puedo cumplir con él. es que ni llega ya. Mejor dicho, si fuera renal con diálisis, mira, ese es no se va con la. Exacto. Toda esa proteína que yo me estoy consumiendo se está yendo derechito a formar tejido. No se está yendo a una sobrecarga renal que me afecte en este caso y haga que por la orina empiece a perder tejido. Toda esa proteína, después de haber realizado todo su proceso de digestión, se va derechito al punto de herida, que es donde necesitamos regenerar tejido. Entonces, un paciente sin diálisis Sí escucha. que tenga una herida, no tengo ningún tipo de restricción con las proteínas. Cata, sí me pegó. Madre grito. Ay, Bueno. no puede ser. ¿A quién se la pegué? Escúcheme. A Dana. Ay, no. Con diálisis, antes se aumentaría más de eso. Con diálisis, mejor dicho, necesita módulo de proteína, suplementos, posiblemente sabía que hay muchas otras maneras de cubrir ese requerimiento. Pues más de no, pero sí realmente necesitaríamos una más que además, otra cosa importante. ¿Qué pasa con diálisis? Para que lo tengan en cuenta. Cuando uno tiene un paciente prediálisis, o sea, que no está en diálisis, que tiene un bajo requerimiento de proteína, pero que tiene una situación de momento que amerita un cambio desde la alimentación, por ejemplo, hay que priorizar. ¿Cierto? Tenemos el paciente en cuidados intensivos, por ejemplo, sin diálisis. Uno diría, no le voy a dar poquita proteína para que no vaya a llegar a diálisis. La prioridad es que no llegue a diálisis, por ejemplo, o salvarle la vida. Uno, cuando un paciente en diálisis, uno tiene que llegar a ese punto de decir, o le salvamos la vida así que en diálisis y después se mirará si mejora su funcionamiento renal, o mejora su funcionamiento renal, pero quedó bien la persona, o por el temor de no llevarlo a diálisis, que se deteriore más, o por el nutricional y va a llegar a la muerte, porque va a tener una desnutrición muy grande. Entonces hay enfermedades, cuando hablamos de diálisis, de pacientes renales específicamente, donde el prediálisis llega al punto en el que hay que decidir. Pues, por ejemplo, un paciente con desnutrición, prediálisis, la literatura dice, es mejor que llegue bien alimentado a diálisis a que nunca llegue a diálisis y siempre esté con desnutrición. Es mejor que coma buena proteína, pero que cuando llegue a diálisis tenga un buen estado nutricional para que resista la diálisis, porque si no, no resiste la diálisis. Llegar a diálisis con desnutrición es terrible como pronóstico para ese tipo de pacientes. Entonces, cuando ya estamos en ese punto en el que hay que decidir o lo uno o lo otro, entre diálisis, siempre lo ideal sería priorizar, obviamente todo es individualizado en cada paciente, pero lo ideal es priorizar su vida, ¿cierto? Su estado nutricional o la condición adicional que esté presentando en el momento. No por el temor de llegar a diálisis, no vamos a restringir de proteína, que lo va a llevar a un deterioro nutricional más grande. Y que de igual manera, o va a llegar a diálisis, porque el deterioro nutricional contribuye a llegar a diálisis más rápido, o la parte que realmente así es como en las UCIs,
paciente prediálisis. Dice que tiene una proteína porque él está en el estadio 4, está próximo a llegar a diálisis. Vamos a diálisis las 24 horas, necesitamos para salvar la vida. Ya después de que se haya mejorado todo ese proceso, ya se mirará cómo queda la parte renal. Si puede que se pueda haber acelerado un poquito, como puede que quede diálisis, ¿cierto? Entonces, en diálisis pasa así. Eso es muy importante. Pero si tenemos el paciente sanito normal, sí tratemos mucho siempre como de restringir esa proteína, de que no llegue a diálisis. No, con un paciente en diálisis hace el mayor esfuerzo posible porque no llegue a diálisis. Pero si tiene una condición, prima la otra condición, si es obviamente casi que está afectando su vida sobre la otra, pues hay ocasiones que es necesario. Pero de que podamos, ojalá mejor dicho, nunca llegar a la diálisis. Algo importante en cuanto a la calidad de la proteína. Nosotros tenemos, en este caso, todo lo que tiene que ver con qué tanta digestibilidad tienen los alimentos. Ustedes en semestres anteriores hablaron de digestibilidad, cuando hablaron de proteínas, por allá, por no sé, cuarto semestre. Por ejemplo, un alimento tiene 10 gramos de proteína, pero de esos 10 gramos, ¿qué tanto lo realmente es utilizar o aprovechar los factores? Listo. Eso tiene que ver con digestibilidad y aprovechamiento biológico, ¿cierto? Entonces, en úlceras estamos diciendo hay que comer buena proteína, pero realmente necesitamos una proteína que tenga un buen aprovechamiento biológico. Pero aparte de alto valor biológico, que sería la de origen animal, que también tenga un buen aprovechamiento, o sea, una buena absorción, que ya les vamos a mostrar, ya la que sigamos. Todo esto conlleva, pues al igual que un balance de nitrógeno, que realmente me ayude para el consumo de la proteína beta que tengo en este momento, ¿cierto? Una utilización proteica beta realmente. En esta imagen es donde les voy a mostrar sobre el aprovechamiento de las proteínas, más o menos. Donde tenemos aquí que, por ejemplo, el huevo dice que una unidad contiene aproximadamente 5 gramos de proteína. Y de esos 5 gramos de proteína, así que todo se aprovecha un 94%. Por eso es que siempre se ha considerado que el huevo es una fuente excelente de proteína. Porque realmente casi que tiene poquito, podríamos decir, pero es que se absorbe casi un 100%. A diferencia, por ejemplo, de las carnes. No está mal, pero por ejemplo, la carne, una porción me aporta 22, más o menos. 22 gramos de proteína, eso es mucha proteína. Pero de las 22, mi cuerpo aprovecha 15. Igual sigue siendo una cantidad muy alta, porque esto es por porción y esto es por porción. Sigue siendo un aporte demasiado alto. Pero si vamos a mirar, mi cuerpo realmente no aprovecha todas las proteínas que yo consumo, sino que tiene un aprovechamiento más bajito. Entonces ahí, algo importante, aparecen las casas. Pero igual no es ese cuarto proteína. Pero de aquí, ¿qué es lo importante? La proteína del huevo realmente es una proteína de una digestibilidad casi un 100%. Por eso la clara de huevo, hospitalariamente, y a los pacientes, y al deportista, y a todo el mundo se le recomienda tanto la clara de huevo. Porque realmente un huevo completico, me refiero a la clara, es porque uno recomienda normalmente un huevo diario. O ustedes durante todos estos semestres que les han dicho el huevo. No, mamá. Población sana. El huevo es inocente, pero no Población sana, ¿cuánto recomendaría la tía? Yo me quedo realmente cuando hacemos la verdad es que ahí tenemos una discusión. Porque la recomendación de uno de 6 a la semana. Pero eso es muy difícil. Tiene muy poquita proteína. Uno comerse un desayuno solo con un huevito. Pero muchachos, por ejemplo, el huevo tiene proteína muy poquita, pero realmente mucha gente. Que fueran no todos al día, bueno, eso está bien. Ya lo hemos visto, usted va a entender el deportista de muchos aspectos y está bien. Yo qué diría, la clara de huevo tiene una digestibilidad demasiado buena y tiene mucha proteína. Entonces, por eso, desde nutrición, pues en este caso muchas veces se recomienda esto, uno o dos huevos,
pero es más fácil complementar con claras de huevo. De modo que la yema, pues el colesterol no es alto el aporte, pero si son 3, 4 yemas, 5 todos los días, eso va sumando, ¿no es cierto? O tendría que restringir entonces igual el colesterol en otros alimentos para compensar. No porque sea malo el colesterol, sino porque de igual manera son siempre los insuficientes. Pero si son insuficientes todos los días. ¿Qué es importante? Otra cosa importante es acerca de la proteína whey. La proteína whey, ya en este momento está utilizando muchos suplementos de alimentación. ¿Por qué? Porque es una proteína que tiene una buena digestibilidad, tiene que más o menos de un 70 o 80%, y tiene una utilización proteica neta, quiere decir que se absorbe en el cuerpo un 92% de la proteína, casi 100%. Entonces los suplementos, si hablamos de suplementos o de alimentos que son a base de proteína whey, realmente tienen una digestibilidad muy buena. ¿Qué alimento no tiene proteína whey? Los lácteos principalmente, ¿sí? Entonces es una proteína que tiene una digestibilidad demasiado alta. Entonces ahí es importante tener en cuenta el tipo de proteína y también pues, la absorción que genera esa proteína, la utilización. Bueno, aquí de manera general están las proteínas. Este puntito es importante. Y es, hospitalariamente se utilizan mucho las gelatinas. Pero hospitalariamente la función que se le da a la gelatina es más para refrescar porque son frías, para mirar tolerancia, para muchas otras cosas. ¿Qué se recomienda mucho con la gelatina? La gelatina sin sabor. Entonces es una gelatina que ayuda mucho a la cicatrización del azúcar. Pero debe ser gelatina sin sabor, preferiblemente. Miren que tiene, mejor dicho, 100 gramos de gelatina sin sabor tienen casi que la proteína que tú no necesitas en el día. Casi que requerimiento de No, y eso huele maluco. De hecho, purificas. Ay, Mariana, cállese. Pero tiene una buena diversidad que tiene una digestibilidad muy alta. Entonces, en este caso, favorece. Puede que no se absorban los 86 gramos de proteína, pero realmente su digestibilidad es muy buena, es muy alta. Entonces, es un alimento que como alternativa, por lo menos como complemento, uno no se va a recibir toda esta proteína, pero como complemento es parte de los alimentos, está bien el utilizar la gelatina sin sabor en muchas preparaciones, porque realmente aporta proteína. A diferencia de estas gelatinas, han escuchado que los papás le dicen a uno, o los abuelos de hace muchos años, decían que la gelatina era para cicatrizar heridas. ¿Ustedes se acuerdan? Pero todavía No. Ay, Mariana. Una caja de gelatina. Porque ellos exacto, porque siempre se ha tenido referencia de que la gelatina ayuda a cicatrizar. La que es sin sabor, sí, tiene muy buen aporte de proteína, pero la gelatina normal realmente aporta más de la proteína. Pero claro, si es la otra cosa también. Entonces, de lo que llevamos es fundamental aumentar las calorías y la proteína. Pero importantísimo tener en cuenta el respaldo calórico. Por eso es que se aumentan las calorías. Esas calorías que yo estoy aumentando son a expensas de qué? O de grasas o de carbohidratos, que son las que me ayudan a dar el respaldo calórico a mi proteína. Porque eso es otra cosa. Yo puedo prescribir una alimentación con mucha proteína, 2 gramos por kilo de proteína, pero no tiene un buen respaldo calórico. ¿Para dónde se va esa proteína? Para energía. No se va a formar este kilo de energía. Si tienen claros conceptos de respaldo calórico, ¿cierto? Todos.
Ese respaldo calórico es fundamental. Inclusive, pues según la literatura, lo ideal sería que fuera aproximadamente 130 calorías por gramo de nitrógeno. ¿Cuánto es que es el requerimiento normal para un paciente hospitalizado? No, de respaldo calórico. De 100 a 130 más. Hospitalizado, porque no si es por debajo de 100, eso lo van a los pacientes más. Pero hospitalizado en adultos hasta 130. Para nosotros, el respaldo calórico hasta 200. Puede dar hasta 200, 220 un respaldo calórico para nosotros que estamos sanos y está perfecto. Pero en un paciente con una úlcera hay que aumentar la proteína, pero garantizar un buen respaldo calórico. Porque si aumentamos la proteína y no le ponemos las calorías suficientes, nos va a dar un respaldo calórico mucho más bajito, como si fuera un paciente de UCI. Entonces tampoco la idea, si lo que necesitamos es tener buena proteína, pero que esa proteína se vaya a formar tejido, que es lo que estamos usando en este caso. ¿Listo? Entonces, siempre en ese aspecto tengan en cuenta el respaldo calórico. No es solamente aumentar proteína. Le tenemos que decir al paciente, aumente la proteína, pero coma más grasita, póngale, no sé, mantequilla a la arepa, para hacer un ejemplo, póngale aceite de oliva a la ensalada, póngale una cucharadita más de aceite a la sopa, o póngase el aguacate. O sea, aumente calorías. Porque si aumenta proteína o no aumenta calorías, no vamos a conseguir la energía, la proteína que necesitamos para reparar tejido. ¿Listo? Aquí tenemos entonces lo relacionado a la micronutrición. Mire que hay algunos aminoácidos similares, que son la arginina, la glutamina, que ya hemos hablado algo de eso, y la prolina. La prolina es uno de los aminoácidos nuevos que han ido saliendo para el manejo de heridas. ¿Por qué? Porque ha mostrado los tres, aunque la prolina es de los nuevos que han ido saliendo, pero los tres han ido mostrándose muy efectivos para regenerar tejido. Por eso es que esta micronutrición que se consigue a través de diferentes productos ayuda mucho en esa reparación de tejido. Y ahorita les vamos a mostrar un producto. Los suplementos que tenemos con micronutrición, a ver, espérenme, se los muestro de una vez. Por ejemplo, este es uno de los productos. Ya les voy a mostrar otro producto. Pero, por ejemplo, este es uno de los productos. ¿Qué tiene este producto? Estos productos son, mírenlos acá, son sobrecitos. Son unos sobrecitos. Con sabor a naranja. Todos son sabor a naranja y el que lo vamos a ver ahorita también. Estos productos tienen sabor a naranja y vienen enriquecidos con vitamina C. Entonces, aparte de esa micronutrición, de esos tres minerales, de esos tres aminoácidos que hablamos, también vienen adicionados con vitamina C. Pero la vitamina C no hace parte de la micronutrición, pero se lo ayuda de la proteína. Exacto, porque los ayudan en esa formación de colágeno. Estos productos, es que sobre las calorías que tienen son muy poquitas. Y la proteína tampoco es que sea mucha la cantidad. Este es un sobrecito que no está enfocado ni a subir de peso, ni a mantener el peso. No tiene nada que ver. Esto es como uno tomarse un multivitamínico. Esa es la comparación que les quiero hacer para que entiendan. Hagan de cuenta que me tomé un centro. ¿Listo? Que es una pastillita que me aporta vitaminas, pero no me sirve para el peso, ni para el rendimiento, ni nada de eso. En esa parte les voy a aclarar la comparación. ¿Por qué les quiero hacer esa comparación? Me parece muy importante. Porque como estos productos no son para subir de peso, son para complementar la alimentación. Entonces resulta que el paciente no está comiendo bien. Si no está comiendo bien, por el motivo que sea, porque no le tiene desnutrición, por el motivo que sea, o tiene algún mineralito, el paciente no está comiendo bien, ¿qué necesitamos? Un suplemento, ¿cierto? Ya sabemos si hay criterios para poderlo prescribir. Si ese paciente no está comiendo bien, necesita un suplemento. ¿Qué función hace ese suplemento? Le aporta calorías, grasas, carbohidratos, los nutrientes que necesita. Pero resulta que es que ese paciente tiene una herida.
Entonces ese paciente puede tener la alimentación normal, el suplemento que es el que me va a ayudar para el peso, que es el que yo necesito por el motivo que sea la albúmina o lo que esté bajito, y adicional al suplemento le programo micronutrición. O sea que un paciente puede tener los dos. Esto puede tener un suplemento para diabéticos si es diabético, para EPOC si tiene EPOC, para cáncer si tiene cáncer. Puede tener un suplemento, pero adicional de ese suplemento puede tener estos sobrecitos que aportan micronutrición. La cocina. Ahora yo le digo, cada sobrecito vale 30.000, eso sí lo sé. Y eso ¿Vale es cuánto? carísimo. 820. Diga, profe, ahí donde 21. ahí es donde hay que multiplicar la Pero la cajita de los sobres. No, porque no sé cuántos sobres. Que quiero que conozcan de ese producto nuevos que están saliendo y son maravillosos. Para sanar una herida son muy buenos, pero cada sobrecito vale 30.000. Eso lo autoriza la EPS, pero tiene que tener como diagnóstico herida crónica. Si no es herida crónica, no. Una herida aguda, no. Herida crónica. Es cierto. O sea, una herida de Pues, cicatrización. pero si uno tiene un familiar, Ah, sí, sí. Sí, claro. Pero entonces, cada sobrecito vale más o menos 30.000. La caja trae 30 sobres. Entonces, aquí es 820. Pues a veces sería 900. La recomendación son 2 sobres por día. ¿Cuántos? Exactamente está ahí. ay, no, a mí que me recibo ¿Qué pasa? Este sobre, yo solo se lo puedo mandar al paciente máximo con el peso. Eso es mucho. El suplemento para el paciente con cáncer, yo tuve 6 meses, 8 meses, 10 meses, lo necesito. Pero ese así, como cuando hablamos de la inmunonutrición, era solo por previo y después de la cirugía, era solo en este momento, lo mismo pasa con este. Este solo es máximo 3 meses para sanar esa herida. Se supone que si a los 3 meses no sanó la herida, Se jodió. porque entonces o no es nutricional, o pensamos que con esto íbamos a sanar la herida y no le teníamos que dar más comida. O sea, esto no nos va a reemplazar ningún alimento. Lo que dice el que No, agua. En agua y también ¿En cuánto? Eso es en Profe, CML, voy a contar mi experiencia. Mi abuelita. No, pero sí, mi abuelita toda la vida subió, desde que tengo memoria, pues muy pequeñita tenía una úlcera varicose. Toda la vida, y era diabética. Y al final ya se vino a vivir a Carolina, pues porque cuando pequeña fue de un médico particular y el médico le recomendó eso, la nutrición. Y se sanó. Se le cerró completamente, o sea, no tiene como si no hubiera tenido nada. Le quedó así como una sanguita pues en la piel, porque ya eso como que no se había recuperado. Pero tal cual. Y ya en la casa todos como, ay, eso es milagro. Eso es horrible. Ya la tía repartiendo la foto por todos los WhatsApp, vea con lo que se hacía la abuelita. Esa micronutrición es me dice 900 la caja. El que les mostré es el de agua. Por ejemplo, es el de Megalabs. Este es el de Megalabs, que se llama mi parte igual. Yo casi por ejemplo, para que conozcan todos. Pero no la misma, pero esa es fácil. Pero eso se le puede dar a cualquier paciente, pues sea ambulatorio. Cualquiera, pero el diagnóstico tiene que ser úlcera crónica, que no sana. Y en la justificación tiene que decir que el paciente, por más que está comiendo bien o se está teniendo en cuenta las recomendaciones, no le sana su herida, por lo que se hace necesario iniciar micronutrición. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, pero solo máximo por 3 meses. Ay, no, profesor. ¿Cómo se llaman los dos? ¿Qué? ¿Será que no son Ah, no. 27 ya. Que la herida se parte de la hoja.
Babita en la tuna, sí. Bueno, entonces los dos productos que acabamos de ver son los que aportan esta micronutrición. ¿Cómo se Que son llama los el que otro? ayudan ¿Cómo se llama? Y termina en an. Es Avan. Ponga sobre costosas. Yo estaba mirando abajo, que dice que tiene arginina, glutamina y HMB. HMB es un tipo de proteína, es diferente a esta micronutrición, que la aporta posiblemente por lo que ustedes yo allá No tenemos a la proteína adicionada un poquito de sobrecito, pero es muy poquita proteína, realmente la proteína tipo de esos sobrecitos. Te cuenta que se están tomando un ZB o ZQ, que son vitaminas, pero no le aporta calorías y muy poca proteína. Listo. En ningún momento este sobrecito es para subir de peso, nunca. Eso es para que le aporte esa micronutrición específica que tiene que llegar a esa herida y empezar a reparar tejido, nada más. Entonces, si aparte de este, a un paciente se le tuvo que mandar, por ejemplo, vale 1.800.000, si aparte de que le mandé este, le tuve que mandar otro suplemento también porque era diabético, y estaba bajito de peso, todo eso se lo entrega a la EPS, porque lo necesita, pero este máximo por unos meses. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y ya esta partecita de las vitaminas, que es donde tenemos entonces. Primero que todo, este es el proceso de una herida. Cuando yo tengo la herida, la primera fase es la hemostasia, ¿cierto? Que es coagular la sangre para no sangrar más, ¿cierto? ¿Qué me ayuda en esa coagulación? La vitamina K, fundamental, ¿cierto? Sí, por eso si la vitamina K está alterada, la persona como diría normalmente no puede desangrar, quiere decir puede perder sangre, porque la vitamina K nos ayuda a que coagule y activamente se estanque, como uno lo llama en términos de uno, se estanque la sangre, o sea, deje de hacer ese drenaje y por lo tanto haya menos. Listo. Después de eso sigue la parte inflamatoria, que es cuando se requieren estas vitaminas diferentes a micronutrición, diferentes, ya estamos hablando de vitaminas que se necesitan para poder ayudar en todo ese proceso inflamatorio. Luego, la parte de la proliferación, que ya cuando se empieza a reconstruir el tejido, y ya la última, que es la remodelación, es cuando ya se empieza a sanar, a cerrar una herida y favorece mucho más. ¿Qué es importante en todo ese proceso? Vitaminas, principalmente vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina E, mire la D y la K que la tuvimos arriba, ¿cierto? Por eso es que en estos pacientes es muy importante un buen consumo de grasa. No importa, no hay controlar, no importa, porque es que con el paciente anticoagulado pasa lo mismo que, por ejemplo, con el diabético. Si el anticoagulado está bien controlado, no tiene ningún problema. Obviamente, un anticoagulado, un paciente anticoagulado que presente una herida, se puede desangrar mucho más. Porque por ejemplo, una buena toma de eso, una vez estaba cortando las uñas, pero pensaba un poquito, el sangrero, yo, eso es una forma. Ustedes ya saben lo del anticoagulante de la vitamina K. ¿Cierto? La importancia de restringir la vitamina K en personas con anticoagulante. Por eso es que todo el que tiene anticoagulante, ¿qué se le dice? No coja el cuchillo de la casa, no use zapato destapado, porque con el zapato destapado se podía correr o cortar y no hacer algo, entonces se riesga una herida. Con un anticoagulante hay que poner mucho cuidado. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna. Hasta aquí era lo que les quería mostrar de crónicas, de heridas crónicas. ¿Listo? Entonces, inmunonutrición, vitaminas principalmente liposolubles, aunque todas se necesitan, pero principalmente las liposolubles, la importancia de las calorías, que gran parte de esas calorías provengan de la grasa para consumir también a las vitaminas liposolubles, la importancia de aumentar la proteína, de manera general. Pero cuando hablamos de heridas crónicas, ahora tenemos heridas agudas, como me ocurrió, ¿cierto? Esa es una herida aguda. Aquí de manera general, pues de heridas agudas de cualquier cirugía, por ejemplo, pues normal que se tenga, específicamente no vamos a hablar, pero sí tenemos otras heridas, como son las cirugías variables.
Una cirugía bariátrica, como es una herida grande, normalmente en el estómago, pues incluye parte del intestino, pero como es una herida grande, se considera una herida mayor, así se dice, una herida mayor por ser una herida grande, pero es una herida aguda, ¿cierto? Porque sana fácilmente. Entonces, ya vimos cómo manejar las crónicas. Ahora, dentro de las crónicas, vamos a ver un poquito de la cirugía bariátrica. El manejo en cuanto a proteína y una cirugía bariátrica, pues en cuanto a requerimiento, es muy similar a cualquier herida. Pues grandecita, ¿cierto? Una herida mayor. Por ejemplo, un tumor gástrico y le tuvieron que hacer restricción del tumor. Eso es lo mismo que si hablamos aquí de una cirugía bariátrica. En cuanto al requerimiento de proteína. Pero ya les voy a mostrar entonces. Entonces, hasta aquí ninguna duda. Ninguna. Ya olvidémonos de micronutrición, porque ya para lo que vamos a ver no aplica. Listo, eso solamente era para herida crónica. Ya aquí no aplica nada de eso. Aquí les voy a empezar a mostrarles un poquito acerca de la cirugía bariátrica. Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica y de cómo es el manejo. Bueno, la primera cirugía bariátrica se realizó en 1950, donde se realizó una derivación desde el yeyuno hasta el conducto, pues hasta la parte del ideal, del hígado, hasta la parte del colon, que se tuvo una derivación tan grande desde aquí, desde el estómago hasta el colon, fue tan grande que en esa época todos los pacientes efectivamente bajaron de peso, pero todos se murieron de desnutrición. Todos se murieron de desnutrición en esa época, porque es que desde el estómago hasta el colon no absorbió nada. ¿Cierto? Realmente no hubo absorción. Eso fue en 1950. Entonces, a partir de esa época, pues que se hizo como los primeros ensayos, sí han ido buscando muchas estrategias de cirugía bariátrica, y realmente hay muchas muy efectivas. Y aunque hay mala absorción, ya por lo menos se puede corregir un poquito más. Pero es que desde el estómago hasta el colon, pues realmente no hay absorción de nada. ¿Dónde la mayor absorción de alimentos o de nutrientes? En el intestino. En el intestino y en la parte gástrica, que absorbe también una parte, ¿cierto? Entonces, si quitamos todo el intestino, pues nos quedamos sin nada para poder absorber alimentos. A ninguna cirugía bariátrica habría llegado al colon. Porque si llegara al colon, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de cirugía bariátrica. Están procedimientos que son restrictivos, que ahorita los vamos a mirar. Tenemos estos tres, que es la banda gástrica, la manga gástrica o el valor. Estas tres cirugías, voy a anotar acá, estas tres son reversibles. ¿Ya ustedes han hablado de cirugía bariátrica? No. Para saber qué tanto mal. Estas tres son reversibles, quiere decir, bueno, ya las vamos a mirar ahorita, pero son intervienen en la malabsorción, que ya ha sido la derivación de yeyuno con lo que está más utilizado. Nutrientes sí, pero una parte no se absorbe. Y ya el procedimiento listo, que esta vino a reemplazar con esta cirugía, que la casi todo el paciente que nosotros tengamos, la gran mayoría de cirugía bariátrica, ¿qué cirugía le hicieron? La de Rose, así se llama. Esa es la que tienen aquí. Por eso se lo deriva. Tenemos estas primeras no son porque son reversibles. Tenemos todas las foticos tienen aquí el nombre. Listo, para que lo identifiquen fácil. Entonces tenemos la primera, por ejemplo, que es la banda gástrica. ¿Qué es la banda gástrica? Cata se está escuchando. Como diríamos, un cuellito o un círculo en la parte inicial. Miren que el estómago empezó aquí. En la parte inicial del estómago para disminuir el tamaño. ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía? Dar saciedad muchísimo más rápido, porque imagínense, se llena este poquito de estómago y ya se llena. Eso sí, el alimento lentamente va bajando y no pierde nada de mala absorción.
O sea, su absorción continúa siendo efectiva. ¿Por qué? Porque al venir una recepción que es más lentico, porque como come más poquito, mientras le va bajando, obviamente aquí la indicación es que come. Eso es lo único. Pero es reversible, o sea, que la persona a cualquier momento, si por ejemplo me hicieron esta cirugía, dice efectivamente no soy capaz, tengo muchos vómitos, muchas náuseas, no me provoca comer nada, lo poquito que como inmediatamente lo vomito, por ejemplo, como es reversible, simplemente el otro procedimiento le quita la banda gástrica. Profe, ¿y las deposiciones cómo Son son? más técnicas. O sea, ¿Cuántas veces irían el día? Pues, En estos no hay tan, en los otros es en los peor, en este no está, porque es que en este la única indicación es que come menos. y que Pero la mala absorción no hay, porque todo el sistema digestivo está igual. ¿Cómo? Las tres primeras son las menos invasivas. Ventajas y desventajas, ¿cierto? ¿Qué ventaja tiene? Que no es tan invasiva. Pero ¿qué desventaja tiene? Que si en algún momento le quitan la banda gástrica, va a quedar otra vez con su estómago grandísimo y va a quedar otra vez con hambre. ¿Cierto? Va a empezar otra vez a comer montones, pues porque eso es exacto. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿En quiénes está indicado? En personas con un índice de masa corporal mayor a 40 o que estén entre 35 y 40 y que tengan alguna condición, diabetes, cualquier condición de salud, hipertensión muy controlada. Todas estas cirugías son avaladas por la EPS cuando se requiere. O ya, si la persona, puede que lo diga, pero yo conocí una persona que no tenía un índice de masa corporal tan alto y se hizo esta cirugía, pero se la hizo particular, no por la EPS. Para que la EPS se autorice, Sí. pero con esas indicaciones. bueno, esta es extremadamente con indicación en este caso. ¿Cómo así Quiere que? decir que una persona de 70 años, por ejemplo, la idea es que no sea muy invasiva, sino que sea más bien más suave. Mujeres en edad fértil, principalmente, ¿cierto? Para facilitar ese proceso. Algo muy importante con las cirugías bariátricas, de lo que hablábamos, no recuerdo si ayer o la semana pasada, y era cuando hablábamos de la obesidad, que el revertir la obesidad y ayudar, sí, cuando hablamos de diabetes, que hablamos de diabetes y de obesidad, muchísimos pacientes que se realizan cirugía bariátrica que son diabéticos, no se les quita la diabetes, están con su diagnóstico, pero se quedan sin medicamentos, sin insulina, sin nada. Lo mismo hipertensos. Son muchos los hipertensos que por una cirugía bariátrica dejan de ser hipertensos, dejan con su diagnóstico, pero ya se controlan mucho de la hipertensión y de la diabetes. De la cirugía bariátrica. Por eso es que por salud es supremamente recomendable, pero no en todos los pacientes. ¿Qué es importante en estos pacientes? Bueno, entonces dice contraindicación, si tiene un índice de masa corporal menor, por el que es. El que tiene un índice de masa corporal entre 32 y se lo puede hacer en particular, con seguridad médica y no se lo hace, ¿cierto? Porque igual no está ni intolerancia a la anestesia o que tiene alguna enfermedad mental. Obviamente, si tenemos una persona con algún trastorno, eso aplica para toda la variedad. Si tiene un trastorno mental, pues obviamente se da dificultad que entienda por el proceso que está pasando, que debe comer menos y todo lo demás. ¿Cierto? Entonces, esa es como la menos invasiva. Tenemos esta otra, que no es tampoco tan invasiva. No, van a ver que no. Es la gastrectomía, porque no se considera tan invasiva, porque aunque hubo que extraer una parte del estómago, su sistema digestivo sigue funcionando. Todo se puede esta es muy parecida. Haga de cuenta que un cáncer gástrico, así que si está ubicado en esta parte del tumor, sería así. Esta es la reversión. La otra y la que vamos a ver que ya sigue. Entonces es una gastrectomía. Ya ustedes saben que todo lo que termina en ectomía es que es el pobre. Bueno, tenemos acá las indicaciones. Resecar de 2 a 3 terceras partes del estómago, un reservorio de 100 a 150 mililitros. O sea, que una persona que tenga esta cirugía no se va a poder tomar la gaseosita de 200 mililitros. O la sopa mala sobremesa. O se toma la sopa o se toma la sobremesa. Ay, no. No, ese parche
noche me lo pierdo. O vomita Porque para esto es como demasiado. Este es una cosa grande, ahorita vamos a ver otro más pequeñito. Pero este era haciendo bueno, casi no son muy similares. No voy a ignorar las situaciones para poder demostrarlo, pero son muy similares. Los índices de masa corporal, algunas enfermedades, el que tenga enfermedades. Obviamente, la cirugía bariátrica siempre va a ser beneficiosa. Es fundamental que un paciente con cirugía bariátrica haya intentado con muchas maneras bajar de peso, no lo puso más. También está el centro de cirugía bariátrica. Todo tiene programas en las empresas y eso es muy bueno. También está el programa de cirugía bariátrica. ¿Quiénes participan de nutrición? Está fundamental. Trabajo social, porque hay que mirar mucho la parte social. Si la persona realmente sí está dispuesta a asumir ese cambio, porque ese es un cambio muy grande en la alimentación. Si la persona sí está dispuesta, esta psicología es importantísimo para un tratamiento de eso, porque el cambio radical en su alimentación es fundamental. Está el endocrino, porque el endocrino es quien evalúa toda la parte hormonal para mirar si realmente la obesidad se debe a hábitos en la alimentación o se debe más a algo hormonal que primero hay que controlar. Qué pena. Y el último, el cirujano plástico. Cirujano plástico hace parte de este grupo. ¿Por qué? Porque cuando estos pacientes bajan tanto de peso, toda la piel les queda colgando. Claro. Entonces también puede pasar que se quedó su piel aquí o en los mismos senos, la evolución es terrible. Si quedó malformación, también ya será por ejemplo en la EPS, si eso realmente está ocasionando traumas en la persona, le realizan toda esa reconstrucción. Entonces el cirujano plástico hace parte también de ello. Ahora sí, díganme. Creo que no, cuando las teníamos así, aunque Así como lo que pasa. pues sí. No, pues yo me refiero a que si eso lo botan, qué proceso es con eso. No, es en serio, De todas maneras, o sea, es como me quito, pero puedo volver a Exacto. Ese es uno de los muchachos. Ese es uno de los problemas, por decirlo así, del estómago. Y es que el estómago es un músculo que se puede ir estirando. Entonces, a mí me queda de este tamaño, pero hay muchas personas que les hacen cirugía bariátrica a los 5 años, vuelven a tener casi el mismo peso que tenían, a pesar de que me hicieron una resección tan grande. ¿Por qué? Porque entonces se lo hicieron a comer mucho, y obviamente el estómago se volvió a que de alguna manera se reversible. pues, pero si lo miráramos desde ese punto de vista, sí. Pero realmente se necesita demasiado compromiso de la persona para hacerle una cirugía bariátrica. Pasar por todo que puedan tener. Este último, que es el balón. Entonces, toda esta es la foto del estómago y este es el balón. Es como tener un balón gástrico flotante, ¿cierto? En el estómago, que como no, porque es el tamaño que ya tiene el estómago grande. En este caso, el balón lo que llena el estómago. ¿Cierto? Está lleno el estómago. Entonces, claro, hace que tú Cata, ¿estás ahí? Máximo de 6 meses. hay pacientes que les ponen el balón y muchas náuseas, malestar. ¿Sí escucha? Sí, la estoy escuchando. Ah, bueno. Gracias. Incluso advirtió que la doctora Hunter daba Porque es que, muchachos, hay pacientes que tan acelerada de 20 kilos en un mes. Son pacientes, por ejemplo, si usted quiere dar un poquito más el valor, darle el valor para que coma más. La idea es que coma pues un cambio ¿de qué material está? porque ya
Yo me imagino que sí. Ya le dañó el día a Dani. Le quemó vilmente. El valor permanece en el estómago por un periodo máximo de 6 meses. Una vez transcurrido ese tiempo, el balón debe retirarse por medio de un es que la idea muchas veces es que modifiquen hábitos. Si no modifican hábitos con ninguna variable, no vamos a curar. Si a pesar de que tiene una segunda variable, te sigue comiendo, no sé, su hamburguesa, que no cambie con estas cosas. Pero también ahora sí tenemos. La profe, ¿cómo estás? Bien. Para la cosa. No, venga tranquilo. Está muy bien. Por aquí toca hacer maravillas para llegar a San Luis. Buenas tardes. Ay, llegó los grupos de la Ahí la oportunidad de estar con la mayoría de diferentes salones. Entonces nos vamos a poner todos de pie, por favor. No, yo sí. ¿Qué cosa? ¿Dónde estamos llamando? A Cristina le tocó en el carro. ¿En dónde? Del carro. ¿Con quién? Con Julie. Con Julie. Con Mariana, Ana María y Sara. Dejó los mismos grupos. Listo, entonces vamos a hacer una cosa cortita, tranquilos chicos. Profe, es que llegó la rotación de gestantes, eso es lo que estamos mirando. Listo, tranquilos que les voy a quitar solo 5 minutos. ¿Qué diagnosticaste? Solo 5 minutos, no se preocupen, la actividad es súper La actividad es súper sencilla. Van a hacer cara a cara, cuando de parejas, cara a cara. Cata, pausa activa. Espere tantico. Nos tocó en Marinilla y aquí en Río Negro. Muy bien, entonces, súper sencillo, van a jugar. Manu, yo veo que el jueves y cuánto más. Siempre es jueves, ¿cierto? Solamente la penitencia es una flexión de rodillas con un salto. Flexiono, salto, listo. Automáticamente que la haga, vuelvo y vuelvo, listo. Cuando lo diga, cambia de compañero, listo. Pues,
Ajá, tiene que cambiar a complicated. ¿Cómo puedes decir algo así? Gracioso. ¿Qué diagnosticaste? Lucy, tú deberías saberlo, que la diferencia entre un conteo bajo de glóbulos blancos y verdadera leucemia puede ser muy fría. Porque si un error se comete... Cata, el micrófono. ¿Cuántos más hay de este? Quiere decir, es más absorbido porque miren toda ¿Dónde está el peligro? de absorción. Te lo dije una y otra vez, que estoy de tu lado. Te he apoyado. Cometiste errores terribles y te ayudé a salir bien. ¿De qué lado estás? Estoy de tu lado. Al impedir la absorción de los alimentos, esto pasa. Pues ese es el primero para mejorar. Ya sabemos que va desde el yeyuno hasta, ya todo este es el yeyuno y se conecta con la parte inicial del momento. No, ya estos no son irreversibles. Estos son irreversibles. Cuando una persona Marinilla y tiene que estar totalmente decidido a que cambió su vida desde la alimentación. Se suplementan, mira, pero la alimentación, personas, así como hablamos de un vegetariano que tiene que suplementar la mayoría de las veces, si hablamos de un vegano, pues 100%, que tiene que suplementar, estos pacientes, no los tres que vimos, no los tres procedimientos que vimos, porque eso no hay problema de mala función, pero de aquí en adelante, todos necesitan suplementar, todos. ¿Listo? Ahorita miramos. No te vayas poniendo, si están entretenidos por allá, quieres que se adelantamos. Esa parte, por ejemplo, la La mayoría de las veces lo mismo que dibujan metas con nervios, lo mismo en la gastrectomía, la parte del estómago se genera. Bueno, esta otra, derivación biliopancreática. ¿Esta qué quiere decir? Que primero, todo este es el estómago, pero se tuvo una derivación desde aquí. O sea que esta partecita del estómago como si estuviera extraída. O sea, no se saca, pero se le hace una derivación, como que es una ostomía, ¿cierto? Se conecta con una anastomosis, el intestino delgado con esta parte del estómago. Entonces, como esto aquí está cerrado, obviamente todo lo que recibe el estómago ya va a ser por acá. Sale por el intestino, se conecta en esta parte, casi llegando al fondo. O sea, este es más invasivo que el anterior. En el anterior perdíamos mucha parte del intestino. En esta perdemos mucha parte del intestino y aparte de eso, capacidad gástrica. Ellos, por eso se llama derivación, porque ya estos vienen y se conectan, pero por otros conductos directamente aquí. O sea, los conductos se conectan para poder hacer administración de grasas, de proteínas, de carbohidratos. Pero ya desde aquí desde el estómago estamos haciendo la derivación. Profe, ¿cómo sería diarreica o...? Los tres primeros que ya vimos son totalmente diferentes. Cuando ya hablé todos hablo del anterior hacia abajo. Esto a los malabsortidos. Los tres primeros que vimos son simplemente, como que dice, de capacidad gástrica, pero los absortivos no se ven afectado en nada. En estos sí, en estos clave, diarrea, hay vómito, hay mucha intolerancia. La alimentación en estos pacientes es totalmente nuevo a lo que ustedes han visto hoy, por eso no quiero aprender esta Entonces esto es diarreíta. Sí. Tenemos otro, que ya es el procedimiento mixto. Este es el que más se realiza en Colombia. ¿Listo? Que es el gel de Rose. A todo paciente que nosotros le damos con cirugía bariátrica, casi que la gran mayoría
van a tener ese tipo de cirugía, igual uno lo experimenta, lo hicieron para saber si es malabsortivo o no, pero la mayoría van a tener ese. Miren el estómago. Vean lo que quedó el estómago. Marica. Eso se llena con un vaso de agua. Y aquí se conecta por toda parte del intestino. No tiene que leer. ¿Cuánto se puede expandir el estómago? Lo que decíamos ahorita. Es un músculo que se puede ensanchar. Si la persona empieza, son de esos que empiezan con las sonrisas y a comer y cada vez van comiendo más así de malestar, así de diarrea y de todo, pues obviamente están ensanchando el estómago. ¿Cierto? Pero tan amarrados, obviamente ¿no? No va a volver a este tamaño. Van a hacerlos más grandes. Que una persona Porque pronto que tiende a crecer más, obvio. Como tiendes a crecer. a cambiar. Pasa lo mismo. Índice de masa corporal entre 35, o sea, 40 o 35 sin comorbilidades, las contraindicaciones, la parte psiquiátrica es fundamental, lo que les digo, porque ese es un cambio realmente en la vida de esa persona. Si hay consumo de alcohol o de drogas, eso es lo que evalúa el psicólogo. Obviamente una persona de esos niveles de riesgos le van a utilizar el ARS, una cirugía. Tiene que comer todo el día. Por eso es que estas personas quedan comiendo cada hora o cada 2 horas como un pajarito. Pero todo el día tiene que comer. Y mucha suplementación y muchas vitaminas y suplementos para pacientes con cirugía bariátrica que también les hay. Todo esto es lo que le toca a uno. Lo que yo les digo, dependiendo del sitio donde uno vaya a trabajar, es donde uno hace esas funciones, todo eso. Y este último, de los mixtos, que es la otra elevación misopancreática. ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué Cata? ¿Qué tenemos? Me corté el estómago. La parte. ¿Qué pasa? El chiste es interno. Yo nunca había visto a la profe así. Bueno, vamos a la parte de, creo yo, la más importante para nosotros. Tenemos que cuando hay cirugía bariátrica, todo esto es lo que mejora la necesidad. ¿Listo? Entonces mejora la diabetes, mejora la hipertensión, mejora la mineralización ósea, porque la se tiene una absorción mucho más dificultosa por su mala absorción, pero al consumir suplementos mejora pues, la utilización como tal, el metabolismo de los lípidos, porque el tejido adiposo empieza a disminuir, el sistema inmunológico, la apnea. Todos los pacientes que tienen obesidad tienen apnea. ¿Qué es la apnea? Para respirar. Entonces, un paciente con obesidad muy frecuentemente en la noche tiene apnea, ¿cierto? Esto es muy habitual. En la obesidad. Entonces, también mejora la fertilidad. La obesidad contribuye a que haya infertilidad y ya vimos que la diabetes también, ¿cierto? Entonces, todo eso mismo.
Espérame, quiero llegar a lo que les quiero mostrar. Contraindicaciones de la cirugía bariátrica, entonces el consumo de bebidas alcohólicas, desórdenes psiquiátricos, por ejemplo, el embarazo obviamente, personas que son incapaces de cuidarse de ellos ¿Por qué no le llega la luz? No, es que los días salen. Es que esas cabezas no dejan ver. Quiero llegar a otra parte que me parece más importante. Porque esto igual a ustedes ya las diapositivas y es parte de lo que ya hemos ido hablando. Aquí es donde nos hablan de la equipo de atención médica. Se vuelve a quedar con nosotros. Los que conforman un equipo de cirugía bariátrica. Los hospitales donde realizan cirugía bariátrica cuentan con un equipo de cirugía bariátrica. Entonces ese paciente que va para la cirugía bariátrica debe pasar por todo. Tiene que pasar por todo. Así el paciente diga, es que yo no tengo ningún problema psicológico, yo estoy decidido, no sé qué. Tiene que pasar por psicología. Es que desde nutrición definitivamente, por más que insistido no bajo de peso, debe pasar por nutrición. ¿Cierto? Debe pasar por todos. Donde si se identifica algún factor de riesgo, ese paciente no se opera. Como por ejemplo, el paciente dijo, no es que yo consumo, no sé, marihuana, cualquier cosa por ahí de vez en cuando. Ya, eso es un criterio para que no sea candidato para una cirugía bariátrica. O si el paciente dice, no, es que yo no me pienso cuidar, yo voy a hacer la cirugía bariátrica porque necesito bajar de peso o porque el médico me lo dice, pero yo no pienso cambiar mis hábitos. Es un paciente que no es candidato para la cirugía bariátrica. Entonces pasa por todo. El profesional en nutrición, importante. ¿Qué es lo que realiza? Primero, cuando ingresa al programa de obesidad, se da toda la educación referente a obesidad. Entonces hay que poner un plan. El paciente vino hoy, es que yo entre 2 meses, por ejemplo, me van a realizar la cirugía bariátrica. En estos 2 meses, usted tiene que tener un plan de alimentación muy juicioso y hábitos como tal que le ayuden a mejorar. Entonces se genera un plan de educación donde se mire que realmente el paciente fue adherente y que aún así no perdió peso. Porque es que si el paciente pesa 120 kilos, pero con un plan de alimentación baja, ¿para qué va a necesitar cirugía bariátrica? Por eso es que al paciente se le insiste en que se cuide en la alimentación, que si realmente hay mejoría, pues ya por eso ya después del postquirúrgico se tiene un acompañamiento estricto para lograr ese requerimiento, que ya les voy a mostrar. Y ya por último, educación, ya cuando el paciente se va para la casa. Siempre en una cirugía bariátrica, el paciente queda hospitalizado, tiene que estar hospitalizado, porque como es una cirugía tan invasiva, hay que mirar realmente cómo es la evolución, ¿cierto? Y que el paciente esté tolerando la alimentación. Aquí es donde voy a esta parte que es tan importante, y es, en la primera fase, quiere decir, los 2 o 3 primeros días de haberse hecho la cirugía. Durante esos días, el paciente solo va a estar tomando calditos, calditos, gelatina, no porque la gelatina cicatrice, sino porque nosotros no miran tolerancia, ¿cierto? Entonces, calditos, gelatina, cositas aromáticas, cositas como ya llevo 2 días. Es que se ve el brillo del codo. Después de estos 2 días, va a pasar 10 días solo con dieta líquida, solo líquido, nada de masticar. Entonces ya viene la colada, ya está la sopa licuada, ya está, no sé, un café, ya puede llevar de pronto alguna otra cosita que ya discutimos, un batido, ya las preparaciones más virtualitas. Y la completa. Aquí ya llevamos 13 días, porque aquí van 10 y aquí van 3. ¿Cierto? Ya llevamos 13 días con esa alimentación. Después de eso, si al paciente le fue bien consumiendo estos alimentos, que sean claritos, miren que aquí aparece el café sea descafeinado, porque la cafeína obviamente acelera mucho más por el tema de ansiedad, sustitutos que no sean lácteos, se empieza lentamente. Luego, pasa 7 días con una dieta semisólida. Quiere decir que aquí ya tiene un poquito de alimentos más blanditos, pero 7 días. O sea, aquí vamos sumando días. Llevamos 2, llevamos 10, o sea, 13, llevamos 100, o sea, que al día, a los 15 días de operado, apenas va a empezar a comer. A los 15 días de operado, apenas va a empezar a comer.
Luego se pasa 7 días comiéndose comida muy clarita, entonces ya la sopita, pero sin grasa, ya la papita está picada, ¿Cómo no ya tiene la zanahoria necesidad de está eso? picada, ya es comida más suave, pero ya de Mi abuelo masticada. tenía Y luego se pasa hicieron la tercera. más de un mes La que ya nos mostró el tercero. llevando una dieta adecuada, pero no con su requerimiento, sino con un requerimiento muy bajito, porque todavía no está la capacidad gástrica de recibir todo ese aporte nutricional que requiere este caso. Entonces, iniciamos siempre con esta dieta, siempre, una hospitalización. Ya tolera muy bien un día, entonces al otro día ya le podemos dar alguno de una colada que contenga mucha leche. No, debe ser de una manera muy gradual para poder realmente evaluar el grasa. Inclusive el paciente con una cirugía bariátrica va con un proceso de nutrición ahora principal para poder mirar realmente cómo le está yendo. Y les vamos a decir, no hay un suplemento específico como cirugía bariátrica Ese probó sí tiene cosas amarillas. Pues que nosotros estamos en aquí dice bariátrica. Este suplemento es específico para cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque tiene un aporte muy alto de micronutrientes que me ayudan en parte a suplementar esas deficiencias y ayudar a la construcción de tejido. Que tengan una cirugía bariátrica van a necesitar suplementos, sea si es bariátrico, que es el único que tenemos, o módulos de proteína, porque lo que predomina aquí, no digo, este suplemento es más o menos el 60% proteína. Pero no dice cuánto tiene, pero esto es más o menos por ahí un 60% proteína. 20% grasa y 20% carbohidratos, más o menos algo así. O sea, que esto es casi un módulo de proteína. A estos pacientes, si quieren ir por un año, hay que suplementarlos con proteína. A todos. Porque es que con la alimentación nunca lo vamos a lograr porque su capacidad gástrica es demasiado grande. Entonces, a todos hay que suplementarlos con un módulo de proteína, con este que es bariátrico, pero que tengan un módulo de proteína que los ayude a lograr ese requerimiento proteico y a que esa pérdida de peso tan acelerada que están teniendo, pues parte de es inevitable, pero que por lo menos ayudemos a contrarrestar un poquito esa pérdida que no sea tan grande. Entonces, todo paciente con cirugía bariátrica debe tener un módulo de proteína prescrito. Todo. Y la gente si a un paciente de estos lo dejamos solo con la alimentación, va a llegar a una desnutrición terrible. Porque es que con la alimentación nunca va a lograr ese requerimiento, por lo menos el primer año, porque su consumo es muy poquito, mantiene mucha diarrea, ¿ya? Por el problema de malabsorción, va a mantener mucho vómito constantemente, con náuseas, tanto malestar, que definitivamente su alimentación se tiene que ver afectada. Entonces, con ellos es fundamental. No, solo eso. Este paciente, este suplemento lo puede tomar un paciente con cirugía bariátrica. Si lo tiene en la casa, tómeselo. Pero yo por EPS no se lo puedo prescribir. Porque es que aparte por EPS es como esté el suplemento. Aquí dice bariátrico, o sea, ¿es para qué? Cirugía bariátrica. Yo ya sé que este no me lo van a negar. Es que yo le quiero programar, bueno, esto es proteína, ahí están los módulos de proteína, pero que yo le quisiera programar uno de estos otros. Tengo que justificar muy bien que el paciente es diabético y otro montón de cosas donde me complico sabiendo que si tengo uno para bariátrico, me lo voy a dar. Por eso quiero mostrarles los suplementos de cada enfermedad, porque uno casi que vamos a ver desde que me cumpla con esta enfermedad. Entonces, en este caso, si tiene cirugía bariátrica o cualquier, no sé qué se les diga, cualquier módulo de proteína, voy a lo fijo porque ese es el requerimiento de estos pacientes. Vamos a terminar.
Entonces, la forma de prescribir esto es con todo. ¿Listo? Que está tolerando, entonces, a los 4 días le voy a cambiar la dieta. No. Por protocolo está que estos son los días que yo debería demorar con cada paciente. Porque así está configurado. Entonces, cuando a un paciente yo le doy de alta en el hospital, yo desde nutrición, casi que este cuadrito que acabamos de ver, casi que así se lo entrego al paciente. Le digo, mira, así es como se tiene que comportar en cuanto a número de días y tipo de alimentos. Ya no se gana el celular, ¿cierto? De cómo aclarar horas, entonces si vas a estar con líquidos claros en la gelatina, a la hora tomes esa aromática, a la hora tomes el tranquilo. Yo ya digo cómo se lo prescribo. Pero estas son las cantidades, perdón, son los alimentos que se le prescriben en este caso. Bueno, ya en cuanto al volumen, entonces mire que dice que se recomienda un volumen inicial de 30 mililitros. Es muy poquito, es eso. Yo creo que una coquita cualquier de la de 30. Es como luego se va aumentando. Luego se va aumentando hasta lograr una tolerancia de 100 mililitros, o sea, medio vacío. Entonces, por eso, si tomamos un poco más de cerveza, entonces, si tomamos un poco más sopa, ¿cierto? Si comió mucho seco, pues poco de jugo. Los 3 primeros días son líquidos claros, ¿cierto? A partir del tercer día que empezamos con dieta licuada, ahí ya ponemos los suplementos. Los 3 primeros días no, porque son líquidos claros. Y así sean suplementos. Preferiblemente a los alimentos, porque aquí estoy haciendo cosas. Le estoy dando la colada y a esa colada le voy a poner proteína. O le estoy dando la sopa y a esa sopa le puse proteína. Si son las dos juntitas de una vez, no importa. Bueno, ya. En cuanto al contenido energético, miren lo que dicen acá, que inicialmente se logra cumplir un requerimiento de 1000 al fin. Si mucho lo logramos cumplir, porque realmente tiene un poquito de eso es de un control al otro, el poder de 10 kilos o 12 kilos, en un mes. Bueno, ya está que la última, que nos hablan de suplementos de todos estos suplementos, todos son importantísimos. Entonces, cuando vemos acá, quiere decir multivitamínico. Cualquier multivitamínico, cualquiera que se quiera tomar, en este caso, contenga muchas vitaminas. ¿Qué me está diciendo de vitaminas? Todos los multivitamínicos tienen muchas vitaminas. La recomendación es 2 pastillas al día, ¿cierto? Ya obviamente no entender las cantidades. Adicional al multivitamínico hay que suplementar el calcio. Es fundamental. Hay que suplementar la vitamina D y estos otros. Por ejemplo, sí, nos dice que en el multivitamínico ya tenemos el requerimiento. Este es el ácido fólico, en el multivitamínico ya tenemos el requerimiento. Este también. Pero entonces estos no los suplemento aparte porque ya están dentro de un multivitamínico. Los que hay que suplementar aparte son, entonces, el calcio, la vitamina D, la vitamina B12 que es importantísima porque ustedes saben que se absorbe si tienen el estómago de una parte y obviamente si tienen el gástrico, pues ya estamos afectando la persona. Y el hierro, más factores esa pérdida de sangre que tuvo, la tiamina que para el funcionamiento cerebral es importantísimo, la una persona con cerebral de cáncer toma por ahí 10 dosis de día. Vitaminas, más el suplemento. El suplemento de esta. Entonces, de forma adecuada. Para la alimentación, más los multivitamínicos que necesitan la alimentación. Pero ya se va buscando de acuerdo a cada uno de ellos. Pero me parecía, estos ustedes han visto,
Por eso yo quería que este tema no se iba a decir, no lo vamos a perder. Por lo menos lo que decimos, para uno tener nociones. ¿Cierto? El día que a uno le toque ya lo conozco uno más o menos, y uno ya sepa entonces por dónde me voy dirigiendo, entonces ya uno concentrará más de cada uno de los temas que vaya a utilizar, pero que por lo menos conozcamos de manera muy general cómo es ese manejo. ¿Alguna duda? No. Es que era un tema que yo personalmente no quería quedar, ¿no? Me parecía Bueno, se acabó la clase, señorita Católica. pero muchachos, espero que les vaya muy bien en la clase. Chao, profe. Ya dice que por los perros. Por los perros, por el estudio, por Daniela, por Daniela, por Daniel, Por mí. todos, me estresa. Me A voy la de una la le casa. duele la espalda, que la otra tiene 3 novios. Ay, no. Que va perdiendo hasta el que va cálculo. perdiendo. Que no se hacían ideas. Todavía las puede ver. ¿Qué año estás? Dani, ¿qué año estás? Octavo. Gateando. Ya tienes un año. Me voy para unas a las críticas. Ay, verdad, ay, ma. La que va a salir del colegio. A los 18. Ish. Ve a los 17, qué pena con ustedes a los 17. Porque yo salí de 16, no. Está cumpliendo 15 días de diciembre. 18. Ay, no. Ahora sí medio. ¿Va a salir de 18? De 18. Ay, no, yo que salí de 15. Ay, yo también. Ay, pucha, algo. Yo tenía 15 años en el colegio, pero porque se la adelantaban. Oiga, Yo oiga. salí de 16. Pues que a mi mamá la adelantaban de año. ¿En serio? No, es una Se provincia. volvió. Triste. Televisión de piedra, Hermana, me enseñó. Y eso como es mi hija. Pero eso es O dice, de quita. bueno que alguien se proyectar esa casa, por ejemplo. Sí. Sí. Ay, bueno. De bueno, sí. Por ejemplo, en mi casa era mi papá el que nos desembalaba. Le vamos a hacer así. La pereza me da como tira. Se me antojaron de las galletas que Camila nos dio en estos días y no tenemos el crédito. Ah, pues bueno. Voy a liquearme, no, pero eso. Sí. Ese fin de semana que pasó fue